Está con nosotros, nos acompaña, bueno, ya nos mencionaron, Claudia Castelo, secretaria de Equidad, Luis Manuel Arias, de Planeación, Eloy Vázquez y desde luego nuestro presidente estatal de Quintana Roo. Quiero decirles que queremos anunciarles que el PRD va a impugnar la reforma, la contrarreforma electoral en Quintana Roo, porque esta es inaceptable. El Partido de la Revolución Democrática considera inconstitucional e inaceptable la contrarreforma a la ley electoral de Quintana Roo, aprobada este martes por el Congreso de ese estado. Y recurriremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante un incidente de inejecución de sentencia para echar atrás estas medidas. A instancias del gobernador Roberto Borges Angulo, ayer los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, del Partido Verde Ecologista y del PANAL aprobaron la contrarreforma a la ley electoral de Quintana Roo, lo que constituye un retroceso monumental que atenta contra la democracia y la equidad de género en esa entidad. Los requisitos aprobados para las candidaturas independientes y los candados para evitar las alianzas políticas son desmesurados y una medida autoritaria que busca frenar la transición democrática y mantener el régimen de privilegios de la clase priista local. Entre las modificaciones, algunas de las modificaciones son que se eleva del 2 al 3% las firmas de apoyo del padrón a reunir en solo 21 días y confirmadas presencialmente ante el órgano electoral para las candidaturas independientes. Tampoco se incorpora la figura de candidaturas comunes, lo cual es un mandato federal, pero sobre todo esto vulnera las alianzas en los estados. Asimismo, las disposiciones en materia de género impiden la paridad integral, que solo incorpora el criterio de candidaturas de Congreso y regidurías, dejando fuera a las presidencias municipales, lo cual representa una reforma misógina. Cabe recordar que en días pasados el PRD interpuso un juicio por omisión legislativa y que en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se nos dio la razón, ordenando se hicieran las adecuaciones y reformas a la normativa electoral local. Este 10 de noviembre se aprobaron, pero en sentido totalmente contrario, que vulnera el desarrollo democrático de Quintana Roo y enrarece el proceso electoral. Por eso, a petición del Comité Ejecutivo de Quintana Roo, estamos haciendo este respaldo a dicho comité y yo le pediría al presidente que nos ahondara en este tema. Por favor, Emilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco al Comité Nacional y a la compañera Beatriz Mojica que nos respalden en ese tema que estamos viendo en Quintana Roo. Pues en Quintana Roo creo que está ampliamente documentado en la prensa que la democracia avanza a cuentagotas. Vivimos un gobierno claramente autoritario, donde no se acatan recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde vivimos un Estado profundamente endeudado, donde se encarcela periodistas, donde se consiente que funcionarios de la Procuraduría torturen y fabriquen delincuentes, y donde no se atiende temas como los feminicidios y se niega a dar alertas de género. Sumado a este cóctel de desgracias, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó como bien lo ha hecho la compañera Beatriz Mojica, una contrarreforma constitucional. Como ustedes bien saben, en 2014 se llevó a cabo una reforma electoral en materia federal, donde se mandataba que todas las entidades tenían hasta el 30 de junio para homologar la ley electoral del Estado a la ley federal. En este proceso se quedó también el Instituto Nacional Electoral. Entonces, el Congreso de Quintana Roo había omitido legislar. Nosotros a principios de año planteamos la iniciativa de formar una mesa para la reforma política, para evitar que se aprobara en el Congreso fast track, como ocurrió esta reforma. En esta mesa logramos sentar a las fuerzas políticas, se sentó el Congreso, se sentó el IECRO, pero venimos planteando los temas que no son de debate. O sea, la reforma federal mandata un catálogo de temas que tienen que acatarse, no sujetos a discusión. Decidimos levantarnos esta mesa que habíamos generado nosotros mismos, precisamente porque no veíamos avances en el mes de julio. Y es así como en el mes de octubre presentamos un recurso de omisión legislativa ante el Tribunal Electoral.
y este recurso, el 4 de noviembre, el tribunal nos da la razón y mandata al Congreso del Estado a que apruebe la reforma tal y como cual viene establecida en la reforma federal, y ayer terminan haciendo esta contrarreforma donde no acatan estos temas, y esa es la razón por la cual estamos planteando presentar el recurso legal. ¿Qué temas son los que ayer el Congreso no acató? Primero que nada, nosotros venimos planteando que era necesario homologar las 3 elecciones de gobernador, ayuntamientos y alcaldes al 2018. Aunque la reforma federal solamente pide que hagas una, pues, y así lo hicieron los diputados, ayer solamente aprobaron el tema de los ayuntamientos, tendremos en 2018 elección de ayuntamientos y tendremos en 2019 únicamente elección de diputados locales. Pues esto evidentemente no evita, no logra la concurrencia de los procesos electorales. En materia de equidad de género, ayer, y se jacta todavía el presidente del Congreso hoy, de que hubo un gran avance para las mujeres porque aprueban la paridad de género. Sí aprueban la paridad, pero solamente la paridad vertical y no horizontal. Esto dicen, bueno, si va de candidato a presidente municipal un hombre, la sindicatura será ocupada por una mujer, o viceversa. Pero ¿qué es lo que están dejando de fuera y por lo cual la consideramos una reforma profundamente misógina? Le están cerrando la puerta a los ciudadanos y a las mujeres dirigentes de los partidos de que tengan paridad en la elección de presidentas municipales. Ellos tienen que haber hecho una reforma donde de 11 municipios, al menos 6 debieron haber sido mujeres o 5 mujeres. Hablamos de un número impar. Esto no lo hicieron. Legislaron lo vertical, pero no legislaron lo horizontal. Y esto pues, evidentemente no corresponde a lo que se viene dando en otros estados, donde el tema no lo hacen los congresos y te vas al Poder Judicial y ahí terminas ganándolo y se logra el respeto a las mujeres. Y sin embargo ayer, en un acto de autoritarismo, deciden no hacerlo. Lo tercero, no aprueban las candidaturas comunes, que es un mandato federal, y también tenían que haber flexibilizado los convenios de coalición. Esto es facilitar que pueda hacer coalición, convenio de coalición en un municipio y en el resto de los municipios si no quieres no hacerlo. Y aquí lo que hacen es darnos lo mismo, pero al revés. Nos dan exactamente lo que ya dice la ley local, pero al revés. Se nos ponen otras palabras, exactamente ejercen el mismo control para evitar coaliciones. ¿Qué están buscando? Están buscando a toda costa que no haya alianzas. Otro tema, pone una serie de candados para evitar que alguien que milite en un partido político pueda ser candidato independiente, la llamada ley antibronco. Pero además, también restringen que pueda ser candidato de otro partido político. Esto, por supuesto, afecta a los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces ahora cualquier persona que haya participado en el proceso interno de un partido, que haya sido dirigente en los 3 niveles y sea militante, no podrá ser candidato de otro partido político si no renunció al menos con 3 años de anticipación. Entonces, es un Congreso en desacato. Lo de ayer es una reforma retrógrada, es una muestra más del autoritarismo que vimos en Quintana Roo, donde no existe separación de poderes, donde este gobernador ejerce un poder sobre el Congreso del Estado, sobre el Poder Judicial, y en ese sentido nosotros le pedimos el respaldo al Comité Nacional y hacemos también un llamado al PRI Nacional, al gobierno federal, a que se hagan responsables del desastre político-electoral que se avecina para el próximo año. Que el PRI Nacional asuma las consecuencias de lo que sus diputados están haciendo. Porque además, el día de ayer, para que no quepa duda de que hay autoritarismo, 2 diputados del PRI, Jesús Paul y Filiberto Martínez, que pertenecen a otra parte del PRI, fueron presionados para que ellos subieron a la tribuna y fijaron postura en contra de la propia reforma de su partido. Y fueron presionados para abandonar la sesión y que no votaran. ¿Con qué objetivo? Con que no se juntaran los 8 diputados que dice la ley que tienen que votar en contra para que puedan presentar una reforma, una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Los presionaron para que abandonaran la sesión. Entonces, pues que el PRI se haga responsable de esto, y también queremos hacer un llamado a las demás fuerzas políticas de Quintana Roo
para que juntos enfrentemos esta batalla legal, para que logremos que se dé la reforma en los tribunales, porque ya el Congreso del Estado pues está rebasado, y entonces me parece que los demás partidos políticos tenemos que hacer un frente para lograr que se concrete una reforma que no puede estar a capricho de ningún gobernante, sino que es un mandato constitucional a nivel federal. ¿Tuviera alguna pregunta sobre el tema? Con mucho gusto. Solo vamos a tratar el día de hoy el tema de Quintana Roo. Bueno, de todos modos yo le quería preguntar a Beatriz sobre qué opina de que en Guerrero sigue el alza de la violencia en el estado a pesar de que entró el gobernador Astudillo y que él justifica tanto el secretario de Gobernación dice, le echa la culpa a los gobiernos anteriores del PRD. Eso es lo que le quería preguntar a Beatriz. Y sobre este tema, ¿creen que solamente con una impugnación en el tribunal se pueda echar abajo esta reforma, o cuál podría ser la vía jurídica? Porque todos los estados se está dando este tipo de reformas y unas veces como que sí las arreglan y en otras veces no. ¿Qué es lo que está faltando para que se puedan corregir las reformas antibronco y ahora en este caso la cuestión de género? Bueno, la cuestión de género, como se ha dado muestras en otros estados, es que dado que la Constitución marca estas cuestiones, bueno, se tienen que cumplir tanto en lo horizontal como en lo vertical. Consideramos que en la impugnación que ha venido haciendo los compañeros de Quintana Roo, se pueden tener buenos resultados al respecto, porque, insistimos, esto es un retroceso democrático que no se puede dar en estos tiempos y que nosotros como un partido de izquierda seguiremos empujando porque por la vía legal se hagan las rectificaciones correspondientes. ¿Quieres agregar algo? No, sabemos, es correcto. Pues les agradecemos. Bueno, decirles rápidamente el tema de la declaración ¿cuál fue su declaración con exactitud? Se echa la culpa a los gobiernos de Ortega y de Aguirre sobre la violencia que nunca la pudo parar, pero ahora también Astudillo dice que en automático no se puede detener la violencia. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo ve qué es lo que está pasando en el estado que sigue esa violencia a pesar del cambio de gobierno? Pues lo que está pasando es una política de seguridad fallida, que no es solo en Guerrero, sino en todo el país, y me parece que es una omisión del secretario de gobierno. Olvida que en Guerrero en los últimos años ha habido 4 operativos de seguridad nacionales encabezados por la Secretaría de Gobernación, por el gobierno federal, y más bien tendremos que hacer la pregunta al revés. ¿Por qué no han dado resultados estos operativos que ha sido anunciados desde el ámbito federal, encabezados por la Policía Federal, por diversas cuestiones? Ahora el último está encabezado por el Ejército, por ejemplo, y que más bien tendría que dar cuenta, no darle vuelta a la responsabilidad que tiene la Secretaría de Gobernación al respecto de la seguridad en este país. Si lo que él dice es tal, quiere decir que hay una grave omisión de la Secretaría de Gobernación al respecto de la seguridad en Guerrero y de todo el país, porque son los que marcan las líneas estratégicas que tenemos que llevar a cabo. Y después de 4 años, pues no puede decirnos a estas alturas que resulta que había algunas fallas. Las debió prevenir en su momento. Muchas gracias.